Bueno, vamos esta mañana a regresar a nuestro estudio de Mateo. Estamos disfrutando muchísimo este libro. Vamos de regreso a Mateo 21. Entonces vamos a Mateo 21, llegamos a una gran parábola de nuestro Señor. Nos encontramos estudiando este evangelio versículo a versículo. Y aquí en Mateo capítulo 21 encontramos otra parábola. Versículo 33 dice, oíd otra parábola. Recuerden, una parábola se refiere a una escena de la vida cotidiana que enseña algo de la vida espiritual, del reino de los cielos, del reino de Dios. Y vamos a dar lectura a este gran pasaje que tenemos por delante, Mateo 21, versículos 33 al 46. Probablemente nos tome unas 2 o 3 semanas cubrirlo, por la riqueza que encontramos, que empezaremos a ver el día de hoy. Mateo 21, versículos 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la secó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El versículo 33 habla al final del versículo de labradores. Usa una palabra llamada labradores. De hecho, si tienes una Biblia Reina Valera 60, notarás que el título que los traductores le dan a este párrafo es los labradores malvados. Este pasaje que encontramos en Mateo 21, 33 al 46, nos presenta una parábola conocida como los labradores impíos, o mejor expresado, la parábola de los agricultores impíos. Eso es lo que significa la palabra labradores en el versículo 33. Es una parábola importante. Esto es confirmado por el hecho de que la encontramos en Marcos 12, 1 al 12, y también en Lucas 20, 9 al 19. Y conforme avancemos en nuestro estudio, estaremos haciendo referencia a estos pasajes que nos ayudan a entender esta rica parábola. Y aquí en Mateo 21, versículos 33 al 46, vamos a estudiar 3 elementos de la parábola de los agricultores impíos. Vamos a dividir nuestro pasaje en 3 partes, 3 elementos de la parábola de los agricultores impíos. Vamos a ver en primer lugar la parábola presentada, en segundo lugar la parábola aplicada y finalmente en tercer lugar la parábola rechazada. Noten el primero, versículos 33 al 41, veamos
la parábola presentada. La parábola presentada. Versículo 33. Oíd otra parábola. Una pausa ahí. ¿Por qué otra? El Señor ya ha dado una parábola anterior a esta. Recuerden en dónde estamos, en dónde está el Señor cuando presenta esta parábola. Nos encontramos en el templo de Herodes en el año 30 después de Cristo, en el patio de los gentiles. Un lugar muy concurrido. Recuerden que hay muchas personas que están ahí para celebrar la Pascua, judíos que vienen de fuera de la tierra de Israel. El Señor está a 3 días de morir. Aquí nos encontramos en el martes de la semana de la Pasión. Estamos prácticamente a 3 días de que Él parta a la gloria. Este es un día muy importante en la última semana de la vida de nuestro Señor. Como ustedes recordarán a partir de nuestro estudio de Mateo, de acuerdo con Mateo 21, el pasaje anterior a este, Mateo 21, 23 al 27, encontramos a los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas, cuestionando la autoridad del Señor. Recuerden que el día anterior, el lunes, llegó al templo y lo limpió, volcó las mesas de los cambistas, confrontó la podredumbre, la corrupción espiritual del liderazgo judío de la época. Y ahora, el martes, nos encontramos con el Señor respondiendo a ese cuestionamiento ante su autoridad. Y a partir del 21-28, aunque los líderes religiosos le preguntaron con qué autoridad hacía todas esas cosas, y recuerdan que se pudieron haber referido no solo a lo que hizo el lunes, sino a todo su ministerio, Él les respondió con una pregunta que respondió que ellos no tenían autoridad para cuestionarlo. A continuación, recordarán ustedes, a partir de Mateo 21-28 y hasta el 22-14, el Señor les presenta 3 parábolas potentes que confrontan su incredulidad y el juicio que les espera. La primera la vimos ahí en el 21, 28 al 32. En esa parábola, recordarán ustedes, el Señor les dice a estos líderes religiosos que cuestionaron su autoridad, que prácticamente los publicanos, las prostitutas, la escoria moral de la sociedad judía de la época, iba al cielo, y ellos, los líderes espirituales, no iban al cielo, porque los publicanos y las prostitutas se arrepintieron creyendo a Juan, y los líderes espirituales no se arrepintieron. Y aquí en Mateo 21, 33 al 46 encontramos esta segunda parábola, en la que el Señor de nuevo les responde a ese cuestionamiento de su autoridad. Nótenlo en Mateo 21, repasando versículo 23. Mateo 21, 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ellos responden de manera engañosa, no reconocen su incredulidad, no quieren que el pueblo los apedree, por eso le mienten al Señor y le dicen, versículo 27, no sabemos. El Señor les responde, bueno, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Del cielo, de los hombres. Ellos razonan, si decimos de los hombres, el pueblo nos va a apedrear. Si decimos de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? El Señor le dice, bueno, versículo 27, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y sigue, versículo 28, pero ¿qué os parece? Les da la parábola que ya vimos. Y versículo 33, oíd otra parábola. Entonces, noten, esto es muy importante. El Señor está dirigiéndose a estos líderes espirituales, impenitentes, orgullosos, que se rehúsan a arrepentirse y creer en Él. Noten algo interesante allá adelante en Lucas 20. Lucas 20, el pasaje paralelo de Lucas, que presenta la misma parábola. Observen el versículo 9. Aquí nos da un detalle importante de la audiencia. Lucas 20, versículo 9. Misma parábola. Lucas 20, 9. Comenzó luego a decir, escuchen esto, al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Observen esa frase al principio del 9. Comenzó luego a decir, ¿a quién? Al pueblo. En otras palabras, esta parábola de Mateo 21, 33 al 46, no solo es dirigida a los líderes judíos,
sino también al pueblo de Israel en general. Muy importante entender esto. Esto es clave para entender el significado correcto de esta parábola. Entonces, regresando a Mateo, versículo 33 del capítulo 21, Mateo 21, 33, oíd otra parábola. Se las dirige de nuevo a estos líderes del versículo 23, y ya vimos en Lucas 29, al pueblo de Israel en general. Versículo 33. Y esta parábola, de una manera majestuosa, presenta prácticamente la condición espiritual de Israel a lo largo de los siglos, la sabiduría, la gracia de Dios. Noten en qué términos. Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Padre de familia se traduce mejor amo de una casa, dueño de tierra. Hubo un hombre, amo de una casa o dueño de tierra, el cual plantó una viña. Una pausa ahí. Recuerden, una viña es un terreno plantado de vides. La vid es la planta que produce las uvas. Las viñas eran muy comunes en la tierra de Israel, eran vitales para la economía israelí, lo explicamos en nuestro último estudio. Versículo 33 continúa describiendo lo que hizo este dueño de la tierra. Él plantó una viña y noten, versículo 33, la cercó de vallado. O sea, la palabra vallado en el original se traduce mejor cerca. En otras palabras, le puso una cerca. Esta era una pared o una cerca hecha de piedra o de arbustos. Obviamente era construida para proteger la viña. Entonces está haciendo su trabajo este hombre. Por cierto, las viñas eran muy comunes en Israel. Esto habría sido una escena familiar para la gente que estaba oyendo al Señor. Normalmente las planicies, esto es los campos planos, en Israel se usaban para plantar granos, y las laderas, digamos, en las montañas, en donde no era plano, se despedregaban, había muchas piedras, se limpiaban, se quitaban las piedras y ahí se plantaban las viñas. Entonces, el hecho de que este dueño plantara una viña implica trabajo. Para la audiencia original, esto habría implicado que este dueño habría trabajado para hacer esto. Plantar una viña no era nada más, a ver, ahí van las semillas, aviéntalas y riégala. Implicaba en ese contexto preparar la tierra, despedregarla, y además de eso, noten, la cerca de vallado está tomando medidas para cuidarla. Versículo 33 continúa, cavó en ella un lagar. ¿Qué es esto? Bueno, un lagar recolectaba el jugo de las uvas que eran prensadas en una prensa que estaba arriba del lagar. Está invirtiendo tiempo y dinero, obviamente, este dueño de la tierra. Y se entiende que con esa inversión y ese cuidado, al final del versículo 33, noten lo que hace. Edificó una torre. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Una torre? ¿En donde está sembrando? ¿Qué es esto de una torre en un terreno donde se cultivan vides? Bueno, la torre, coloquialmente hablando en nuestra cultura, era así como la caseta del poli. En otras palabras, ahí estaba la guardia o el guardia que protegía la viña de ladrones, de personas que quisieran robarse el fruto del trabajo de la gente que trabajaba ahí. El guardia allí en la torre protegía a los agricultores, la viña. La torre también era usada como bodega. Ahí guardaban las semillas, las herramientas de los agricultores. Y el dueño entonces, versículo 33, como esta viña, noten, está invirtiendo bastante tiempo, dinero, esfuerzo. Y noten lo que hace, la arrendó a unos labradores. Esa palabra labradores se repite a lo largo del texto, muy importante, ya lo dijimos, se traduce mejor agricultores. Misma idea labradores, pero son agricultores. Y noten lo que hace el dueño al final del 33, y se fue lejos. Literalmente en el griego, y se fue en un viaje. Observen lo que hace el dueño. Arrendó, esto es, le rentó a unos agricultores esta viña y se fue de viaje. Algo muy preciado para él. La implicación de esto es que estos agricultores a los ojos del dueño eran personas confiables. Ya vimos que invirtió bastante en esta propiedad. Él se la renta, se ve en un viaje. Recuerden, de nuevo, ¿a quién le está hablando el Señor? Versículo 23, a los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo,
los escribas, de acuerdo a otro evangelio, a los líderes espirituales de Israel, aunque ya lo vimos de acuerdo a Lucas 20, versículo 9, también Israel. La pregunta aquí es, ¿ellos sabían quién era la viña? ¿Ellos sabían a quiénes representaban los agricultores? De hecho, podríamos hacer esta pregunta. ¿Acaso ellos sabían a quién representaba en la parábola el dueño de la viña? Vean lo que dice el versículo 45. Mateo 21, 45. Cuando el Señor acaba de presentar, explicar, aplicar la parábola, noten, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían quién era la vid, a quiénes representaban los agricultores. De hecho, la implicación de esto es que también sabían a quién representaba el dueño de la viña. ¿Cómo lo habrían sabido? ¿Cómo sabían que el Señor estaba hablando de ellos? ¿Había algo en el Antiguo Testamento que pudo haberlos llevado a esta conclusión? Claro. Vayan a Isaías capítulo 5 por un momento. Isaías capítulo 5. Realmente el Señor en la parábola de Mateo 21, 33 al 46, aparentemente tiene en la mente Isaías 5. Noten este pasaje tan impresionante. Isaías capítulo 5. En lo que llegan ahí, recuerda que aquí Isaías se encuentra alrededor del 739 al 680 antes de Cristo. Estamos aquí en Isaías entre el 739 al 680 antes de Cristo. Isaías fue enviado por Dios para confrontar el ritualismo falso, la idolatría de Israel, anunciarles el juicio que enfrentarían por su pecado. Este es el contexto de Isaías. No son tiempos de obediencia en Israel. Ese juicio, el del cual les advirtió Isaías, vendría a partir del 605 antes de Cristo con la invasión de Babilonia en contra de la audiencia a la que le está profetizando Isaías. Y noten, con este trasfondo en mente, observa Isaías 5, en este capítulo Dios compara a Israel con una viña que no dio fruto y por ello fue condenada a juicio. Observa Isaías 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Detente ahí. Este es Isaías refiriéndose a Dios como su amigo amado. Observa que dice al final, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La viña del amado de Isaías, quien es Dios, otra vez, el dueño de la viña es Dios, y observen que la viña está en la posición correcta para dar fruto, en una ladera, ¿qué? Fértil. La implicación es que el dueño de la viña, igual que el de Mateo capítulo 21, ha hecho todo lo necesario para asegurarse de que la viña dé fruto. Noten un comentario al margen, noten cómo se refiere Isaías a Dios, mi amado, mi amado. Noten expresando esa relación de amor que tenía el profeta con el Señor, y noten entonces versículo 1, Dios es el dueño de la viña, y observen ustedes, la viña está en una posición de dar fruto. Desde el punto de vista del dueño, no hay nada que estorbe el hecho de que dé fruto. Él, noten ustedes, la puso, la colocó en una ladera fértil, y noten versículo 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Noten el paralelo con Mateo 21, ¿lo ven? Dios en su gracia, la idea aquí en el versículo 2 es que Dios en su gracia hizo lo necesario para proteger a Israel, asegurarse de que diera fruto espiritual, de que fuera fiel a Él, pero al final del versículo 2, Él esperaba que diese uvas, pero ¿cuál fue la realidad? Dio uvas silvestres. No fue así. ¿Fue la culpa del dueño?
No, ya lo vimos. El dueño hizo todo lo que podía en términos de la parábola para asegurarse de que la vid diera fruto. Versículo 1 al final. La colocó en una ladera fértil. Versículo 2, la cercó, despedregó el terreno, la plantó de vides escogidas, mostró su cuidado de ella edificando una torre, hasta hizo en ella un lagar. Era normal, se esperaba desde el punto de vista humano que esperaba que diese uvas. Sin embargo, algo anda mal con esta viña. Dio uvas silvestres. No dio el fruto que esperaba el dueño. Versículo 3. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Mucha atención. ¿Que yo no haya hecho en ella? Es una pregunta retórica. Nada. Habías hecho todo lo necesario para que diese uvas. Y continúa preguntando al final del 4. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. La implicación de esto es que la culpa la tenía la viña. La culpa la tenía Israel por darle la espalda a Dios. Israel tenía lo necesario para obedecer a Dios, pero no quiso hacerlo y por ello noten lo que sucede. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. En otras palabras, por su falta de fruto, esto es, por su falta de obediencia, su falta de arrepentimiento, Dios los juzgaría. ¿Cómo? Recuerda, aquí Isaías está hablando entre el 739 al 680 antes de Cristo. ¿A qué se refiere aquí Isaías 5? Versículo 5. ¿Cómo iba Dios a juzgar a Israel, representado por esta viña, por su idolatría? ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Quitando, versículo 5, su bendición, su protección de ellos, y trayendo a los babilonios para destruir a Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Recuerda que el Señor usó a Babilonia para que en 3 etapas aplastaran a Jerusalén como juicio en contra de su idolatría. Comenzó la primera ola en el 605, luego en el 597 y luego en el 586 concluye con la destrucción de Jerusalén. Por cierto, así ha sido desde la invasión babilónica con la nación de Israel. Debido a su pecado, desde la invasión babilónica y hasta que se arrepientan como nación cuando el Señor regrese por segunda vez, Israel aún en la actualidad, a partir de ese entonces, a partir del 586 antes de Cristo, se encuentra en lo que el Señor llama los tiempos de los gentiles. Vayan a Lucas 21 para ver esto de cerca. Muy importante entenderlo. Lucas 21, porque esto es prácticamente lo que vemos de nuevo reflejado en la parábola, y esto ciertamente te ayudará a evaluar a la luz de la palabra de Dios todas las noticias que oyes acerca de Israel en nuestro día. Lucas 21, versículo 24. Por cierto, este es el discurso del Monte de los Olivos. El Señor está hablando de lo que va a venir en la tribulación y en su segunda venida, y noten lo que dice en Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y mucha atención aquí. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La palabra hollada se refiere pisada. Lo que el Señor está diciendo es que Jerusalén va a ser pisada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles, como ya lo mencionamos, es un periodo de tiempo que abarca desde la cautividad babilónica en el 586 antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él establezca su reino mesiánico terrenal en el milenio. Recuerdan, lo estudiamos ahí en Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, cuando el Señor viene, establece su reino, lo vimos con Toño. Noten que Lucas dice aquí en Lucas 21, 24, que durante los tiempos de los gentiles, Jerusalén será hollada o pisada.
¿Qué quiere decir esto? Que los gentiles han amenazado o controlado de alguna manera a Israel, como lo vemos aún en nuestro día. En otras palabras, desde el 586 a.C., cuando Dios destruyó Jerusalén por mano de Nabucodonosor, hasta que el Señor regrese después de los 7 años de tribulación, en la segunda venida, Apocalipsis 19, los gentiles van a amenazar o controlar de alguna manera, hasta cierto punto, a cierto nivel, a Israel, como lo vemos en nuestro día. Así va a ser, estos pleitos constantes con las naciones árabes que lo rodean. Ahí está, se está cumpliendo y se va a continuar cumpliendo. Por cierto, vayan allá atrás al Salmo 80. Salmo 80, este pasaje, una vez más, muy importante para entender cómo era que los líderes espirituales sabían que el Señor estaba hablando de ellos. Salmo 80, observa los versículos 8 al 16. Salmo 80, observa los versículos 8 al 16. Hiciste venir una vid de Egipto. Salmo 88. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste regar sus raíces y llenó la tierra. Versículo 10, los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Versículo 13, la destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios, versículo 14 de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Versículo 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Noten qué situación de nuevo. Dios hace todo en su gracia para asegurarse de que Israel dé fruto. Israel le da la espalda y por ello enfrentan su juicio. Esa es la misma idea, regresando a Mateo 21, de la parábola que el Señor presenta aquí del versículo 33 al 46. Noten ahí, regresando a Mateo 21, 33, entonces, vemos que el dueño de la viña es Dios, quien en su gracia hizo lo necesario para que la viña que representa a la nación de Israel produjera fruto espiritual. Esta viña, Israel, de acuerdo a Mateo 21:33, noten, fue encargada a agricultores, quienes representan a los líderes judíos, a quienes les está hablando aquí Jesús, obviamente a lo largo de la historia y en particular o de manera específica a ellos. Los líderes espirituales de la nación de Israel tenían la responsabilidad de ser líderes fieles que contribuyeran a la productividad espiritual de Israel. Esa era su función en términos de la vida espiritual del pueblo de Israel. Ellos, como líderes espirituales, debían ayudarle a producir fruto espiritual genuino. ¿Cómo? Instruyéndolos con la palabra de Dios, siendo un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Esa era su responsabilidad. Un buen ejemplo de lo que debían ser es el sacerdote Esdras. ¿Recuerdan en Esdras 7, versículos 9 y 10? Él había entregado su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa era la responsabilidad del sacerdote, esa era la responsabilidad de los líderes espirituales. Instruir a Israel con la ley y enseñarles a cómo vivirla mediante su ejemplo, estudiándola, explicándola fielmente. Esa era su responsabilidad. Sin embargo, de hecho, escuchen esto, Malaquías 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso era lo que tenía que hacer el sacerdote entre sus funciones hacia el pueblo de Israel. Esa era su responsabilidad.
Y continúa la parábola, versículo 34, Mateo 21, 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿qué es esto? Este es el tiempo de recoger las uvas producidas por la viña. Después de haber sembrado por primera vez, como parece haber sido el caso aquí, normalmente recogían la cosecha el 5º año, de acuerdo a Levítico 19, 23 al 25. Entonces, en la época de la cosecha, noten lo que hace el dueño de la viña, versículo 34, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Sus siervos, sus dulos, en el griego envió sus esclavos a los agricultores para que recibiesen los frutos de aquellos agricultores a quienes se había rentado la viña. La implicación es que este era el acuerdo. Es la época de recoger la cosecha, el dueño de la viña envía estos esclavos a los agricultores para que le den los frutos. Aparentemente estos agricultores acordaron cuidar de la viña, darle parte del fruto al dueño. Ese fruto habría sido el pago de la renta y los agricultores se quedaban con el resto. Algo así recuerdan como José con los egipcios. Allá en Génesis 47, 24, cuando se acabó la comida ya en Egipto, y José les dijo, ustedes trabajen la tierra para Faraón, se quedan, le dan a Faraón el quinto, el 20%, y se quedan con lo demás ustedes. Esa era la idea. Ahora noten entonces, la palabra siervos aquí, versículo 34, los esclavos del dueño de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. Dios envía a sus esclavos. Estos siervos, estos esclavos representan a sus profetas. Son los profetas. Recuerdan, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios envía a sus profetas para llamar a los agricultores, a los labradores, a los líderes de Israel y a Israel misma a la obediencia, a que dieran fruto. Entonces, versículo 34, Dios le envió profetas a los líderes para llamarlos a la obediencia a Israel. ¿Y cómo respondieron los líderes? Versículo 35. Más los labradores, los agricultores, tomando a los siervos, a los esclavos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Mateo resume lo que Marcos dice con mayor detalle en Marcos 12, 2 al 5. Esto es inconcebible. ¿Cómo es posible que estos arrendatarios le hagan eso a los empleados, a los esclavos del dueño, quien les rentó la viña? Estos arrendatarios, noten, a uno lo golpean, no solo no le dan el fruto de la cosecha, sino que además, noten ustedes, en lugar de darle los frutos de la viña a los esclavos del dueño, estos hombres golpean a uno, matan a otro lo apedrean. Estos son unos homicidas, son unos criminales. Noten que no solo no le dan los frutos que son del dueño, son su viña, aparentemente este es el acuerdo. No solo no le dan los frutos, sino que además matan a los esclavos, enviando un mensaje claro de su odio, desafío y menosprecio hacia el dueño de la viña. ¿Cómo responderías tú como dueño? Probablemente de inmediato habrías ido a recuperar tu viña de manos de estos criminales, además de denunciarlos ante las autoridades, que en esa época, bajo la ley mosaica, en el caso de estos homicidas, habrían sido dignos de la pena de muerte por ese homicidio. Entonces, los versículos 35 y 36 reflejan lo que sucedió a lo largo de la historia de Israel. Así fue. Así fue. Muchos líderes judíos hicieron esto con los profetas que Dios envió, como lo veremos en el siguiente versículo, pero observa, esto no solo es asombroso que los arrendatarios, los agricultores hayan respondido así, sino noten algo aún más asombroso, en el versículo 36, cómo respondió el dueño de la viña a estos homicidas después de que no solo no le dieron los frutos de su viña, sino que además mataron a sus esclavos. ¿Cómo respondió Dios a la obstinación, arrogancia, odio, pecado de los líderes judíos junto con el pueblo de Israel en general?
Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos. Envió de nuevo otros esclavos. Este es un dueño muy, muy misericordioso. En lugar de quitarle la vida a estos rufianes criminales que le habían robado hasta matado a sus esclavos, en lugar de haberlos llevado ante las autoridades para que los juzgaran, en esa época los habría denunciado y entregado y habrían sido dignos de la pena capital los que mataron a sus esclavos, volvió a enviar a otros esclavos. Y de hecho, versículo 36, noten de nuevo, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Noten qué paciencia, qué gracia por parte del dueño. Esto es gracia. Esto no es lo que merecen estos agricultores, ¿no es cierto? Esto no lo merecen. Merecían que el dueño de la viña viniera y los ajusticiara por su robo y perversidad. Sin embargo, noten que les da lo que no merecen. No solo no los lleva ante las autoridades y busca que los juzguen y sean retribuidos de manera apropiada con la ley, sino que además manda otra vez esclavos y ahora más. ¿Y qué hicieron los agricultores ante tanta misericordia por parte del dueño? Se arrepintieron de su pecado. Versículo 36, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Misma manera cómo? Versículo 35, contexto, los golpearon, mataron, apedrearon. Esto es asombroso. Noten la dureza de corazón de estos agricultores y la paciencia y la gracia y la bondad del dueño. Vayan conmigo a Nehemías 9 para ver esto en la historia de Israel. Nehemías 9, versículos 26 al 31. Pasan por Samuel, Reyes, Crónicas y llegan a Nehemías. Nehemías 9, versículo 26. Aquí ya regresaron de la cautividad, están confesando su pecado a Dios y noten en esta increíble oración cómo resumen prácticamente la historia de Israel. Nehemías 9, versículo 26. Están dirigiéndose a Dios de nuevo y están orando los levitas del versículo 4, versículo 5, y sigue la oración en Nehemías 9, 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Ahí están los agricultores matando a los esclavos del dueño de la viña. Versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Esta es la época de los jueces, versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. 7 veces se repite este ciclo, alrededor de 400 años en el libro de Jueces. Dios levantó a 14 jueces. Versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mucha atención. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá. Eso era lo que Dios quería, que vivieran, que disfrutaran de su bendición al caminar en obediencia. Pero ellos al final del 29 se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30, aquí está el dueño de la viña, no haciendo nada cuando mataron al primer grupo de esclavos y les mandó otro. Versículo 30,
les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. ¿Por qué? Aquí está la razón por la que el dueño de la viña no llevó ante las autoridades a esos agricultores impíos y les volvió a mandar más esclavos, al final del versículo 31, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¡Qué terrible! Terrible pecado. Nehemías 9, 26 al 31 prácticamente abarca la historia de Israel desde el tiempo de los jueces hasta las cautividades a Siria para las dos tribus del norte, 722 a.C., y la cautividad Babilonia para las dos tribus del sur, en el 605, 597 y 586. ¡Qué terrible! Esto lo vemos repetido a lo largo del Antiguo Testamento, segundo de Crónicas 36, 11 al 16, otra vez lo repite. Vayan conmigo a una última referencia antes de concluir en esta mañana, Mateo 23. Los líderes judíos sabían esto. De hecho, bueno, ya que van camino a Mateo, hagan una escala en segundo de Crónicas. Está en la dirección opuesta, pero bueno. Segundo de Crónicas 36. Y vamos a acabar, pero otra vez es importante que vean esto. Segundo de Crónicas 36, brevemente, vean esto de nuevo. Segundo de Crónicas 36, 11 al 16. Segundo de Crónicas presenta la situación antes de que las dos tribus del sur fueran llevadas a la cautividad. Nehemías ya lo vimos después de la cautividad, ya cuando regresan a la tierra. Véanlo antes de la cautividad, segundo de Crónicas 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Versículo 17. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Este es un caso específico, una ilustración de lo que sucedió muchas veces, como lo vimos en Nehemías 9. Versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales, escuche esto, no solo el rey Sedequías del versículo 11 se rebela, sino que versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15, y Jehová el Dios de sus padres envió, escucha esto, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque ahí está la razón otra vez, él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Y cómo respondieron ellos? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de ellos y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y mucha atención, y no hubo ya remedio. Esto lo veremos a detalle la próxima semana, pero escuche esto, para ti, así como Israel, que no conoce a Cristo, y que Dios en su paciencia te envía, por así decirlo, profetas tras profetas, a través de las exhortaciones de tus padres, de tus hermanos, de tu cónyuge, de otros creyentes vecinos, y no quieres doblar la rodilla. Hay un límite. Hay un límite. Dios fue inmensamente misericordioso para con Israel, pero noten de nuevo al final del versículo 16 estas escalofriantes palabras: y subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Tú que estás en la frontera del cristianismo y has oído el evangelio y te rehusas a dejar tu pecado, si no te arrepientes,
Otra vez, en cualquier momento sube la ira de Dios contra ti, no va a haber ya remedio en el momento en el que Él quiera quitarte la vida y sella tu eternidad en una condenación de tormento. Y de nuevo, nota, también para ti como creyente, si realmente te has arrepentido por su gracia, ya no hay condenación para ti, esto es glorioso, pero a lo mejor hay algo en tu vida que Dios te ha estado poniendo el dedo, por así decirlo, a través de su palabra, a través de exhortaciones, y no escuchas, de nuevo, no vas a perder la salvación si eres un verdadero creyente, pero te estás exponiendo a que Dios derrame su disciplina contra ti, y entonces no haya ya remedio, en términos de que experimentes su juicio temporal, no eterno, pero así como los corintios recuerdan, que enfrentes quizás enfermedad, debilidad o hasta la muerte física, porque no pones atención. Este es un principio sobrio. Dios es un Dios de gracia inmensa, es el Dios de toda gracia, nos dice Primera de Pedro 5, pero también es un Dios de santidad y justicia perfectas. Entonces, no tomes a la ligera la gracia de Dios. Israel lo tomó a la ligera y pagaron caro. Y lo veremos la semana próxima, si Dios quiere, al continuar con esta parábola. Oremos. Padre, te agradecemos por esta potente parábola, este mensaje tan importante que necesitamos escuchar. Es peligroso tomar a la ligera tu gracia. Entendemos, Señor, y oramos por aquellos que quizás están como los líderes judíos de la época, resistiendo tu misericordia, y aunque han escuchado el Evangelio, no quieren arrepentirse. Oramos que uses tu palabra en esta mañana para quebrantar su corazón, para llenarlos del temor que trae estar ante la presencia de el Dios Santo airado contra el pecado. Y oramos también, Señor, por el resto de nosotros, como creyentes, que esto nos lleve a evaluar nuestra vida. Gracias por los que por tu gracia nos has salvado, pero oramos, Señor, que no echemos en saco roto, por así decirlo, las exhortaciones, lo que ya probablemente nos has confrontado a través de predicaciones, a través de exhortaciones, áreas de nuestra vida quizás que están débiles, áreas de pecado que estamos tolerando, que no tomemos a la ligera tu gracia, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu palabra, por amonestarnos a la obediencia para que podamos disfrutar de tu gracia, de tu bendición para tu gloria. Amén.